En esta segunda parte nos vamos a preguntar qué elementos entonces considerar para el desarrollo de un currículum multimodal, ya que las comunicaciones están cambiando, las prácticas de lectura y escritura están cambiando, qué elementos habría que considerar para un currículum, qué deben saber y saber hacer los estudiantes en esta nueva era de las comunicaciones. En este sentido es muy interesante el texto de Chandler, O'Brien y Answorth porque partiendo de la premisa que el mundo que habitan los estudiantes es crecientemente digital, multimedial y online, le urge entonces a la pedagogía preparar estudiantes para que sean productores, autores efectivos y participantes en este tipo de mundo. Y por eso ellos reportan aquí su trabajo sobre el desarrollo de una pedagogía de producción multimodal en 3 dimensiones para estudiantes de segundo ciclo de educación básica. ¿Qué esperan ellos alcanzar? ¿Qué se espera de los estudiantes? Ellos esperan explicar cómo los rasgos del diseño y los usos característicos del lenguaje y las imágenes son usados en las producciones de narraciones multimediales en 3 dimensiones, alcanzando producciones narrativas de alta calidad. Y para esto ellos necesitan describir el conocimiento que tienen los estudiantes y los procesos de producción-composición usados para producir artefactos de calidad. Y segundo, cómo diseñar contextos pedagógicos o contextos de aprendizaje óptimos para el desarrollo de estudiantes como autores productores de multimedios en 3 dimensiones. Esto implica, y algo ya habíamos dicho al revisar lo que propone Ferres y Pichitelli, el desarrollo de habilidades visuales. Y ellos entonces utilizan el concepto de una gramática de la visualidad basada en Van Leeuwen y Kress. Ellos no solo están considerando la gramática propia del lenguaje verbal, sino que extrapolan este concepto de la organización de elementos para la construcción de significado. Y esto implica en el campo de la visualidad el cómo manejar códigos relacionados al color, la textura, las líneas, la forma, cómo estos elementos se combinan en patrones, lo que implica poner en equilibrio estas distintas unidades, cómo llamar la atención, cómo permitir que el ojo transite a través de las imágenes para comunicar distintos significados. Eso es lo principal en una gramática de la visualidad. Un ejemplo, ellos generan una unidad de aprendizaje o una unidad de trabajo donde reconocen por una parte procesos de conocimiento y componentes clave. Ellos quieren que los estudiantes experimenten, conozcan, conceptualicen, analicen y apliquen. Y esto implica que los introducen al Kahoots, que es un programa para es un software para desarrollar animaciones en 3 dimensiones, los introducen en la deconstrucción de un texto en pantalla, los hacen entender también cuál es la estructura narrativa, después los llevan a modelar la producción de una narración multimodal a través del recontado de una historia existente, los llevan a planear después un cierto guión, los introducen a un metalenguaje multimodal con el fin de lograr comunicar mensajes efectivos y finalmente los estudiantes desarrollan en un entorno colaborativo una narración multimodal en 3 dimensiones. ¿Cómo desarrollar las habilidades para enseñar entonces a los profesores a enseñar comunicación multimodal? Y es la lógica con la que hemos construido con Patricia este curso. Una cosa es cómo desarrollamos en ustedes sus habilidades de comunicación multimodal y multimedial y otro nivel es cómo enseñamos a enseñar comunicación multimodal. Ellos, para desarrollar estas habilidades en los profesores, están sobre todo pensando en mostrar, deconstruir, demostrar, hacer y reflexionar. Toman estos principios basados también en esta perspectiva muy de la lógica del hacer y del reflexionar. ¿Qué implica esto? Ellos muestran a los profesores un pequeño videoclip y les hacen caer en la cuenta de cómo son usados ciertos códigos para entender los efectos de sentido. Después les hacen entender cómo estos significados son transmitidos y son construidos y por lo tanto van a la lógica de la deconstrucción para después ponerlos en la perspectiva de la construcción.
Después muestran a los profesores en concreto qué elementos de este software pueden ser usados para crear significados con toda la clase. Después trabajan en la construcción de un significado usando este software y después reflexionan cómo resultó la construcción de este significado. Y este es un proceso iterativo que implica mucha planificación, acción y deliberación para poder andamiar los aprendizajes de los estudiantes, tanto en la manera de cómo construir estos significados y ofrecer las herramientas técnicas para poder hacerlo. Aquí está la página donde ustedes pueden ir y encontrar más información sobre este proyecto desarrollado en Australia por el profesor Lance Houseworth y su equipo. Aquí tenemos proyectos que los estudiantes han estado desarrollando y aquí tenemos ejemplos de producciones hechas por los estudiantes en distintas unidades. La segunda parte. ¿De qué géneros discursivos estamos hablando en este nuevo contexto de comunicación? Es decir, ¿qué tipo de textos están circulando y qué desafíos ofrecen estos textos tanto a nivel de comprensión como producción? Volvemos a nuestro tan querido concepto de género discursivo que la mayoría de los estudiantes conocen. Todos saben que somos fuertemente bakhtinianas, entonces no está de más volver a recordar qué significa, cuál es el significado de este concepto, y lo que se pone en el centro es que la comunicación está organizada en estos formatos que son específicos a cada una de las esferas dadas, que tienen ciertos propósitos y ciertas maneras de organizar internamente las informaciones. Como dice aquí, cada esfera genera determinado género, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos enunciados determinados y relativamente estables. Y ahí es donde surge la pregunta, bueno, tradicionalmente hablamos de un continuum entre oral y escrito, y aquí hay una tensión: que va a ser oral, solo el canal, o también el grado de interactividad en la producción de ese discurso. Por eso hablamos que en un extremo está el oral heterogestionado, donde hay varios que están participando en la construcción de un discurso, para pasar al otro extremo del continuo, que es escrito monogestionado, donde hay un solo participante que tiene la responsabilidad de construir de manera coherente y cohesiva el mensaje. Tradicionalmente hablamos que en un extremo, entonces, en el extremo oral tenemos la conversación, la clase, la entrevista, y en el otro extremo tenemos el artículo de investigación, el reportaje periodístico y el ensayo histórico. La pregunta que cabe entonces hacerse es cómo están cambiando los géneros. Otra manera de mirar los géneros tiene que ver no solo con la manera en que ellos están organizados en la esfera social, sino internamente cómo se organiza la información. Y aquí es lo que Lance Answorth recupera: hablar de narración, habla aquí de fábula, ejemplo, nueva historia, respuesta personal, donde mezcla dimensiones de tipo más pragmáticas con dimensiones internas de la organización de la información. ¿Cómo están cambiando entonces los géneros discursivos actuales? Hay dos conceptos: el de la multimodalidad, aunque hay autores que dicen en realidad el lenguaje siempre ha sido multimodal, porque ¿qué implica la multimodalidad? Implica que los textos se construyen su significado usando diferentes modos semióticos, no solo el verbal, oral o escrito, sino también lo visual, lo sonoro y lo gestual. Y en este sentido nosotros podemos decir que una clase donde estamos cara a cara también es multimodal, porque el profesor puede traer una imagen, porque usa los gestos para poder enfatizar aquellas informaciones. El otro concepto con el que convive los nuevos géneros es lo multimedial o lo multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere más bien a los medios, sobre todo electrónicos, utilizados en la producción de un determinado texto: video, imagen, animación, entre otros. Por lo tanto, modos semióticos y multimedia se combinan y van generando nuevos tipos de género. Por ejemplo, vamos a tener fotolog, blog, correo, chat, noticia, SMS. Tenemos también, por ejemplo, el libro álbum, que mezcla lo escrito con lo visual. Y aquí hay toda una tensión que ya habíamos anunciado en la clase anterior, entre si vamos a considerar solo la diferencia entre oral o escrito, solo el canal. Podemos llegar a decir entonces que el correo electrónico es escrito visual, pero algunos podrían considerar que están más cerca o entre medio del oral, porque es más bien heterogestionado, o más claramente eso pasaría incluso con un foro de discusión, por ejemplo. Aquí simplemente para mencionar cuáles son las lecturas a las cuales nos hemos referido y dejar abierto entonces el tema de
qué géneros discursivos son los propios de esta comunicación multimodal y multimedial y de qué manera la tecnología entonces nos va a ofrecer nuevas oportunidades para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Me despido de todas y espero poder verlas la próxima semana.